Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos al doctor Yacu Pérez, prefecto provincial de El Azuay. Doctor Pérez, muy buenos días. Habíamos hecho alusión a este importante crónica que ha presentado Diario El País de España en este fin de semana. Acabe de decir que aparecer una crónica de este tipo con esta difusión de Diario El País no es algo usual para ningún político ecuatoriano. Diríamos, se trata de un hecho excepcional. En todo caso, señala el Diario de España lo que habíamos dicho ya sobre su labor durante la pandemia y en qué está enfocado. Pero dice también el diario que la tensión podría subir en los próximos meses porque el viceministro de Minas anunció que prepara un nuevo reglamento para consultar a las comunidades colindantes a los proyectos mineros para que no haya abusos ni vivezas que bloqueen los planes extractivistas del gobierno. Y efectivamente, el pasado 12 de mayo, el viceministro de Minas, Fernando Benalcázar, hizo una alusión directa al prefecto de la SUAY cuando en declaraciones que se reportaron en varios portales electrónicos en país, incluyendo el portal Primicias, dijo textualmente: la consulta es de responsabilidad del Estado y de nadie más. No se trata de que el señor Yacu Pérez, prefecto de la SUAY, conocido por su activismo antiminero, que no tiene ninguna raíz ancestral, se le ocurra hacer una consulta previa por su cuenta. Una declaración de guerra, señor prefecto, la del viceministro de Minas, Fernando Benalcázar. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso, licenciada Rosana Encalada y a la audiencia de Antena 1. Pues no sé por dónde comenzar respondiendo, pero sí nos llama profundamente la atención en momentos en donde la pandemia de la COVID-19 está haciendo estragos a todo a todo el mundo, y no digamos a los países en donde no estuvimos preparados, y sabiendo que esta pandemia es producto del modelo civilizatorio, de este modelo extractivista, de este modelo en donde desprecia el medio ambiente, desprecia los ecosistemas, desprecia la biodiversidad, desprecia la vida, y estamos justamente cosechando la imprudencia del ser humano, la imprudencia del hombre, la imprudencia de los grandes empresarios que poco o nada les interesa la salud del planeta, la salud de sus congéneres, y solamente se enfocan y se embriagan por el vil metal, por el dinero, por la codicia, y nos causa en realidad estupor escuchar que el señor viceministro no entienda esta realidad a la que estamos afrontando, y que cuando tratará de entender será demasiado tarde. Yo ahí ya me quedo sin palabras cuando veo cómo se enfocan tanto en la megaminería y piensan que es la salvación, sin darse en cuenta en estos días que de nada sirvió tener medallas, tener collares, tener anillos, tener joyas. Lo único que el pueblo de la humanidad y el pueblo del Ecuador quería es alimentos, alimentos, alimentos y alimentos. No, lo otro no tenía sentido, pero qué falta de racionalidad de parte de nuestras autoridades, que no logran entender y se ofuscan por completo, y ahora pretenden, a través de un reglamento, yéndose en contra de las disposiciones explícitas de la Constitución, que manda que cualquier reglamentación sobre consulta previa, libre e informada tiene que hacerse a través de una ley, y no de cualquier ley, de una ley orgánica cuando se trata en materia de derechos humanos, y no puede acá con ridículo decreto ejecutivo
expedida por más presidente de la República, hacer tabla rasa de las disposiciones constitucionales. Eso sería una afrenta pública, una afrenta a la Constitución. Sería inconstitucional bajo todo punto de vista un reglamento de esta calaña que no lo vamos a permitir. Ni las comunidades, ni las autoridades de elección popular, ni los ambientalistas, ni los ecologistas, nadie que tiene elemental sentido común. El estudiante de primer año de jurisprudencia le va a causar una risotada escuchar de semejante declaración del señor viceministro. Doctor Pérez, este reglamento que se estaría anunciando, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que dice exactamente y cómo perjudicaría en este caso a las comunidades? El reglamento tendría doble vulneración. Primero en la formalidad, en el procedimiento y luego en el contenido mismo, que es más grave aún. En la formalidad, en el procedimiento, ya viene con una vulneración de su inicio, porque para expedir un reglamento de consulta previa, libre e informada, ya la Corte Constitucional determinó, ante la demanda que presentó la CONAI y los sistemas comunitarios de agua sobre la falta de consulta prelegislativa al expedirse la ley de minería, allí en el año 2009, después de 2 años de litigio, la Corte Constitucional dijo, por esta última vez, la ley de minería entra sin consulta prelegislativa. Toda otra norma deberá previamente hacerse una consulta a las comunidades sobre la norma que va a entrar en vigencia. Es decir, en el presente caso, este reglamento de consulta previa, libre e informada, primero tiene que hacer la consulta a todas las 15 nacionalidades existentes en el país, antes eran 14, hoy es 15, más los 18 pueblos de la nacionalidad quichua del Ecuador, que es la más grande, porque eso dispone la Constitución. Además, eso la confirma la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional incluso ahí dijo que hasta que apruebe el legislativo, la Asamblea Nacional, ahí enviamos un conjunto de reglas procedimentales hasta que se aplique la determinada norma. Y la Asamblea Nacional está en deuda con el país. Debía haber aprobado la ley de consulta previa, libre e informada a través de una ley orgánica, no ley ordinaria. Por lo tanto, ahora, a falta de esa ley orgánica, pretender expedir un reglamento vía decreto del presidente de la República, eso no es válido, eso es inconstitucional, eso es ir en contra de la suprema carta política vigente en el país. Este sería un intento, doctor Pérez, de apresurar las actividades extractivistas, las actividades de extracción minera aquí en el país. Conocemos también que hace no mucho se expidió ya el protocolo para que en el contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria puedan retornar las actividades de este tipo a nivel de todo el territorio nacional. En efecto, lo que buscan es crear el terreno para de nuevo ingresar con más fuerza y seguir intentando introducirse en los territorios donde hay minería. Ya lo declaró el señor vicepresidente de la República, suelto de huesos, cuando dijo: donde hay minerales habrá minería. Es decir, si los minerales encontramos en el Parque Nacional del Cajas, habrá minería. Si encontramos minería en el Yasuní, en la selva amazónica, en las fuentes de agua, en los pajonales, en los páramos, habrá minería. Eso es una declaración por demás descabellada, porque en muchos lugares, siempre hace años, decía mi padre, Taita Dios puso a probar la inteligencia de los hombres. Ahí está el agua y bajo el agua está el oro, es decir, los dos elementos están juntos y tenemos que ahí actuar con ponderación.
y tenemos que privilegiar qué es lo que más necesitamos. ¿A cambio de qué? A cambio de secar el agua tenemos que extraer el oro. Eso desde nuestra cosmovisión Ahora, no es lo más correcto. doctor Pérez, ¿le sorprendería a usted en cuanto a la forma, lo anunciado por el viceministro Benalcázar? Ha pasado ya un mes y medio aproximadamente, casi 2 meses desde su anuncio y no se ha concretado. Pero ¿le sorprendería que a través de un acuerdo ministerial se pueda tratar de implementar un reglamento de esta naturaleza cuando hay antecedentes muy frescos? Recientemente el Gobierno Nacional emitió el polémico acuerdo ministerial 179 que ha sido por el momento suspendido por la Corte Constitucional y se encuentra bajo la lupa, o emitió también otro acuerdo ministerial mediante el cual se puso ya en flotación el precio de los combustibles, hablando de la forma en la que actuaría el gobierno para procesar estos reglamentos que tienen un peso de carácter legal. ¿Considera usted que el gobierno finalmente procederá así? Probablemente lo haga. Es la desesperación de parte del régimen de primero sacar algo de dinero, alguito, porque en realidad no va a ser suficiente para poder cubrir la brecha fiscal que es colosal, y la minería no va a dar las utilidades que ellos hacen ilusiones, piensan que ahí está la solución económica. Eso ni remotamente, eso no va a alcanzar ni un 10% por un lado. Y por otro lado, también es los compromisos, ¿no? Recordemos que el señor secretario del Ejecutivo, Sebastián Roldán, es sobrino del doctor Roldán, que es parte de los negocios empresariales mineros, y este gobierno ha estado históricamente de rodillas ante las grandes corporaciones nacionales y transnacionales. Me refiero a la Cámara Nacional de Minería, me refiero a las multinacionales, Conglestone, INC, IMB Metals, EXA, todas estas multinacionales, la Lundin Gold que se encuentra en Fruta del Norte, y ellos prácticamente han estado allanando el camino. Casi continuamos en el mismo estilo de gobierno del régimen pasado, en donde se convertía el gobierno nacional no en el árbitro, no en el juez, no en el Estado que toma una decisión al final, sino por el contrario se han convertido en abogados de las multinacionales, el Estado propiciando, el Estado allanando el camino, el Estado incitando, el Estado no defendiendo a su pueblo, no defendiendo a sus comunidades, no defendiendo sus recursos naturales, sino el Estado atacando a las comunidades, atacando a quienes se oponen al extractivismo y a favor de las multinacionales. Y por eso es que toda la legislación, desde la ley de minería, pasando por varios reglamentos que tiene la ley de minería, y toda la normativa adyacente y transversal en materia ambiental y todo eso, es pro minería, es pro multinacionales, cuando debería ser pro naturaleza, pro vida, pro comunidades, pro constitución, pro derechos humanos, pero es exactamente lo contrario. Entonces esto de lo que podría darse en los próximos días no nos va a sorprender, pero también a esas actitudes desafiantes del gobierno nosotros vamos a tener que accionarlo. Doctor Todas Pérez, las acciones hace 6 legales, u 8 semanas, disculpe la interrupción, hace 6 u 8 semanas aproximadamente, quizá un poquito más, este medio de comunicación dio a conocer una noticia que se diluyó ante tanto escándalo en el sistema sanitario del país, pero tenía que ver con la minería, ya que ante acciones de hecho que habían tomado comunidades en la provincia de Zamora, me parece, que habían bloqueado el paso de vehículos mineros por ciertas poblaciones, se generó con la autorización del Ministerio de Obras Públicas un corredor vial minero que transita por carreteras de Azuay y de Cañar, carreteras que dicho sea de paso
no tienen condiciones técnicas para soportar este tipo de tráfico con vehículos de alto tonelaje, que son los que se utilizan en la minería. Este corredor es para sacar justamente el producto de la minería de lo que se está ya explotando en el oriente ecuatoriano. ¿Tuvo usted conocimiento de este hecho? ¿Hizo algo la prefectura de La Suay al respecto? Conocimos de la noticia justamente que había escuchado en este medio de comunicación. Nosotros habíamos puesto el alerta ante el Ministerio del Ambiente. No teníamos ninguna contestación. Sabíamos que esto es parte de los requisitos necesarios que tiene la actividad extractiva. Para que pueda operar se necesitan de hidroeléctricas, generar electricidad, necesitan de carreteras y necesitan de puertos. Y por eso mismo es que ahora los hermanos, los comuneros de San Joaquín, Baños, Sayausí, están opuestos a un proyecto hidroeléctrico, porque eso igualmente está para alimentar a los proyectos que están cercanos a Soldados de Anuncay, cercanos a Quimsacocha, a Río Blanco, a Ruta del Cobre y otras empresas que están alrededor del Parque Nacional El Cajas. Entonces, esto de utilizar las vías, claro, y al final, ¿en qué nos van a dejar? Vías, y ahora ya están destruidas. Se destruirán más por la cantidad de vehículos que van a trasladarse, y además con el tonelaje que van a llevar de materiales, lo único que van es a dañar, a deteriorar más las vías. Y estas empresas no van ahí a invertir en absoluto. Será el Estado, seremos los ecuatorianos que otra vez tengamos que contribuir para la mejoría de las vías. Doctor Pérez, en todo este contexto de emergencia sanitaria, de pandemia, todo lo que ha provocado incluso la crisis, es además un año electoral, realmente unos pocos meses que nos quedan para avanzar hacia un proceso electoral en el 2021. En todo este contexto nos preguntamos cómo queda el tema de la consulta popular que ustedes venían promoviendo, no solo para la provincia de La Suay, sino la idea era avanzar hacia una propuesta de consulta a nivel nacional, una nueva consulta para que sean los ecuatorianos, las ecuatorianas, las que nuevamente se pronuncien sobre el tema de la extracción minera. Sobre los dos proyectos que son los que más nos amenazan a los cuencanos, a los azuayos, el proyecto Quimsacocha, o lo que llama el gobierno Loma Larga, y el proyecto Río Blanco, ventajosamente por ahora, a pesar de tantas dificultades y tantas amenazas que se hacen, porque son permanentes, policías y militares rondando Río Blanco, desafiantes a las comunidades, igual en menor dimensión podríamos decir en Quimsacocha, pero en los dos casos, en el uno gracias a una sentencia histórica por parte de los comuneros de Río Blanco de Molleturo, se logró detener, suspender al inicio en primera instancia y en segunda la prohibición total de minería en Río Blanco, y eso se ha logrado a pesar de que hay actitudes de provocación de los mismos asalariados de la anterior empresa Hyunfield, South America, la empresa de capitales chinos, de empujarles para que entren a hacer minería artesanal, pero ventajosamente hay un pueblo súper organizado que está prendido en las alertas y ha evitado que eso se pueda dar, porque ese lugar no es para minería de ninguna naturaleza, ni artesanal, ni industrial, ni pequeña, ni mediana, ni grande, y han logrado controlar, y ahí está bajo control. Ventajosamente no hay forma de que puedan hacer ahí minería. Y en el caso de Quimsacocha, todos sabemos también otra decisión histórica de Girón, que 8 de cada 10 gironenses dijo no a la minería y no pueden hacer ahí. Ahora esta empresa está buscando subterfugios de carácter legal para intentar trasladar sus máquinas. No sé cómo las minas va a trasladar, no sé cómo el yacimiento minero lo va a trasladar de Girón hacia Cuenca, y a través de esa tratar de hacer la explotación. Pero de todas maneras también, Dr. Pérez, es más complicado. Yendo más allá en el tema de consultas populares en Ecuador,
¿En qué queda a su criterio la pregunta 5 de la consulta popular promovida y propuesta por el propio presidente Lenín Moreno, la consulta de febrero del 2018, cuya quinta pregunta, aprobada con 69,970% de los ecuatorianos, preguntaba a los votantes: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos de acuerdo al anexo 5? Esa pregunta está aprobada por los ecuatorianos y no puede ser sujeto de burla, no puede habernos tomado el pelo el gobierno nacional. Sabíamos que no era suficiente porque siempre insistíamos que también se incluya zonas de recarga, de descarga, de regulación hídrica. No se nos aceptó. Muchas reuniones tuvimos con gente del gobierno en esa ocasión. Estaban a punto de ceder, me acuerdo, ese tiempo era ministro el señor Carvajal, pero al final nos quitaron eso. A pesar de eso dijimos, algo es algo. Al menos aquí se agrega, se incrementa centros urbanos, porque las otras, usted sabe que el 407 de la Constitución ya habla de la proscripción de minería en áreas protegidas, zonas intangibles, parques nacionales, y aquí lo que se agregó en realidad solamente era centros poblados, tocando el tema de, básicamente creo yo, alguito en Esmeraldas y en Saruma, que es un foco en donde está la ciudad hundiéndose. Hasta ahí queda, pero por lo que era insuficiente mismo, hay que seguir trabajando, y particularmente aquí en la provincia de La Suay nosotros nos vamos a quedarnos. Apenas pensábamos que ya había que presentar de una manera una estrategia de visibilización de que el pueblo está en contra, y a presentar una nueva pregunta. Pensábamos hacerlo para entre julio y agosto. Vamos a ver si se puede adelantar. Parece que la pandemia de la COVID-19 va a irse de largo. Pensábamos que iba a durar unos 6 meses, pero a este ritmo vamos a tener que convivirlo al menos unos 2 años, de lo que dicen los especialistas en el mundo entero, salvo que por ahí aparezca alguna vacuna, como ya en Inglaterra lo están desarrollando, y bueno, ya varios han desarrollado, pero ya están en plenas pruebas. Vamos a ver, pero al menos sí decirles con absoluta firmeza: nosotros no vamos a renunciar jamás, jamás vamos a renunciar a la defensa de las fuentes de agua, más por el grado de legitimidad y respaldo que tiene la defensa del agua, la defensa del ambiente, la defensa de los páramos, la defensa del Cajas, la defensa de Quimsacocha, de Río Blanco. Renunciar a eso sería un acto de traición, y nosotros no lo vamos a hacer. Es más, Pérez, hemos estado en conversaciones permanentes. A solamente ya 8 meses, me parece que algo menos incluso, de las elecciones ecuatorianas, es ineludible preguntarle a usted sobre sus aspiraciones políticas. La semana pasada cambió el tablero electoral en Ecuador, particularmente en el sector de la derecha, pero esto también encendió alertas en la izquierda. Usted ve que el fin de semana fue proficuo en declaraciones y análisis por parte de actores políticos. La izquierda y la centroizquierda coinciden, tienen que lograr también una coalición. Se piensa que divididos no llegarán al poder. ¿Qué opina usted sobre este tema? Le preguntamos en función de que usted no ha ocultado sus aspiraciones políticas nacionales. En efecto, si la izquierda y la centroizquierda irían por separado, indudablemente que no tendríamos mayores posibilidades de acceder a administrar el país. Sin embargo, hay buenas perspectivas. Hay una enorme expectativa de parte del centro hacia la izquierda de irnos alineando, y eso nos va a llevar a despertar entusiasmo, optimismo, esperanza, para tener algún rato un Ecuador que sea declarado. ¿Pueden lograr esto, doctor Pérez? ¿Pueden lograr un frente unido de la izquierda y del centro izquierda sin mezclarse con el correísmo? Correísmo no es de izquierda.
el correísmo podrá predicar postulados de izquierda, pero toda la vida gobernó con la derecha, administró para la banca, benefició a los grupos empresariales, a los grupos extractivistas. El gobierno de Correa fue uno de los gobiernos que traicionó a los que creían inicialmente y que soñaban con un país de izquierda, socialista, ecologista, en fin. El gobierno para hablar de izquierda, Correa tenía que lavarse su rostro, lavarse la boca. Eso nunca, no tuvo nada de izquierda. Y es factible una coalición, es totalmente factible. Es más, ya que tocamos el gobierno de Correa, ahí hay un combo. Correa toda la vida cogobernó Correa con Nebot. Las contradicciones formales de apariencias eran eso, apariencias, eran solamente un barniz, pero en el fondo tenían, y por eso siempre se echaban loas entre Correa a Nebot, Nebot a Correa. Entonces eso no podemos pensar de que por ese lado estaba. Entonces acá sí hay una opción grande, y creo que ahí los ecologistas, los ambientalistas, los que fuimos excluidos y maltratados en esos 10 años del correato y los 3 años actuales también, nos tenemos irremediablemente, imperativamente, que unificarnos, dejando al lado cualquier interés personal. Doctor Pérez, en esta unificación que usted señala que podría hacerse factible, que es posible, ingresarían políticos ecuatorianos claramente excorreístas, incluso algunos de ellos forjaron al expresidente Rafael Correa como político, dándole la sustentabilidad que tuvo. Hablamos, por ejemplo, de Gustavo Larrea, de Alberto Acosta, de Ruptura de los 25, grupos como estos, que podríamos poner una media docena más, entrarían dentro de esta coalición. Yo creo que hay que ser lo suficientemente rigurosos en algún escogitamiento. Yo no sé si Ruptura de los 25 cabe en este sector, si es el grupo que está gobernando el país y que nos está dejando un lastre gigantesco, y Grupo Ruptura es responsable de 10 asesinatos en las luchas de octubre. Yo personalmente creo que con Ruptura no se puede ir. Con el grupo de Alberto Acosta, por supuesto. Alberto Acosta, si bien puede ser acusado de ser el Frankenstein de Correa, que así se le imputaba, pero Alberto Acosta lo hizo de buena fe. Él estuvo toda la vida vinculado al sector ambientalista, al sector indígena, y Doctor el Pérez, grupo de él y otros. En este contexto sería importante también que usted nos pueda dar a conocer cuál es la posición del movimiento indígena. ¿Se incorporaría también la CONAIE y otras organizaciones indígenas en esta coalición de la izquierda? Aparentemente la CONAIE tendría sus propios candidatos, incluso su nombre figura como un precandidato del sector indígena para las próximas elecciones. Es importante que hay una propuesta en firme de muchos sectores sociales que podría, alrededor de Pachacuti, alrededor de la CONAIE, podría consolidarse las candidaturas, y en esa línea hemos podido ver, escuchar, conversar, no así formalmente, sino informalmente, el socialismo, Unidad Popular, Montecristi Vive, y así sectores ambientalistas y sectores pequeños, locales a nivel del país, pero que poco a poco van sumando y van siendo una fuerza que puede ser determinante al momento de una elección. Yo tengo mucha fe que eso se va a consolidar. Estoy convencido que se va a consolidar,
y alrededor del movimiento indígena por la reserva moral que tiene, por las menores equivocaciones quizás, sobre todo por lo que no han estado siendo gobierno de manera directa, sino siempre utilizados. Ha sido utilizado por Gutiérrez, por Correa, por muchos sectores, pero nunca ha tenido la oportunidad de dirigir el país. Esta podría ser una oportunidad histórica que se va a presentar y decimos los astros se van alineando, la Pachamamita va viendo que es imprescindible. Un gobierno de derecha no va a respetar las fuentes de agua, un gobierno de derecha va a impulsar la mega minería y nos va a llevarnos a un colapso. Un gobierno de derecha no entiende lo que es el cambio climático, no entiende Pérez, nada de lo que es la defensa de los derechos de la naturaleza. Con las debidas disculpas, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Tenemos otra importante entrevista en espera y vamos a hablar justamente sobre el tema de la minería con la representante de Mining Watch para Latinoamérica. Le pedimos disculpas por no poder continuar. Abriremos sin duda tempranamente otro espacio para poder profundizar en estos temas que tienen que ver ya con las próximas elecciones en Ecuador. Le dejamos brevísimamente en sus palabras finales ya al cierre. Pues agradecer por el espacio y desearle mucha fuerza a Antena 1, que este rato empieza a proyectarse con la misma fortaleza y quiero decirles personalmente que me alegro un mundo que sigamos teniendo espacios como estos y sobre todo de ustedes que hacen un periodismo súper crítico que tanta falta hace en estos tiempos, porque si no sería por el periodismo de investigación, por el periodismo que ha perdido el miedo, la corrupción ya estaría encima de nosotros. Así es que sigan adelante ustedes, me llena de enorme emoción saber que Antena 1, como otros medios, están tomando cada vez más protagonismo en la lucha política, en la lucha de la pandemia, sobre todo en amplificar las voces de quienes no la tienen por ser una radioemisora completamente pluralista y democrática. Un lindo día. Gracias a la doctora Yacu Pérez, prefecto provincial de la SUAY. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro.